Cadenas de cristal. Capítulo 7. Amarga victoria. Me alegra que hayas sido tú. Terry no olvidaría esas palabras y tampoco las perdonaría. Las rememoró constantemente durante los días siguientes mientras permanecía encadenado en la cama. Ella se había dejado caer sobre su pecho al concluir todo y sus lágrimas le humedecieron la piel. La joven no encontró placer en la unión, de eso estaba seguro. En cambio, había logrado su propósito. Antes de separarse, ella le acarició la mejilla y susurró esas palabras. Me alegra que hayas sido tú, incrementando el odio que le enervaba la sangre. Más tarde, la sirvienta acudió a atender sus heridas. Al observar las lesiones que él se había hecho, la joven doncella movió la cabeza e hizo un gesto de desaprobación, pero también se percató del chichón ensangrentado en su cabeza y lo limpió. Terry se lo permitió. Consumido por su propia derrota, ya no le importaba lo que le sucediera. Tampoco se inquietó por la presencia del hombre que llegó después para constatar la sangre y el rastro de su simiente que aún manchaban su vientre, mostrando una extraña mezcla de satisfacción y odio. Ella dice que opusiste resistencia, masculló el hombre. Es mejor así, pues creo que podría matarte ahora por lo que obtuviste de ella. Luego el hombre se dio la vuelta y se marchó sin volver a aparecer. Pero esas pocas palabras revelaron al prisionero una cantidad significativa de información. Ahora comprendía que no tenían la intención de dejarlo salir vivo de ese lugar, ni estaban interesados en un rescate. Su único objetivo era el niño que quizá ya había engendrado en el vientre de la mujer. De igual modo, se dio cuenta de los celos del hombre hacia él y de su disposición a eliminarle, una vez que ya no fuera útil. A pesar de todo, no le importaba lo que sucediera al día siguiente, ni nada en absoluto. Ni siquiera sintió humillación cuando Karen lo alimentó, lo bañó y lo ayudó con sus necesidades más básicas en la cama. Tampoco intentó hablar cuando le retiraron la mordaza para darle de comer. Su apatía era casi total hasta que regresó la pequeña mujer. Eso le indicó que de nuevo había caído la noche, ya que la sala no contaba con ventanas que marcaran el paso del tiempo. Y entonces fue cuando recuperó la vida, sintiendo cómo su furia casi lo enloquecía. Los movimientos descontrolados para intentar rechazarla aflojaron las vendas que Karen le había dispuesto y el hierro de las esposas que los sujetaban se hundió aún más en su carne ya lacerada. No obstante, esa segunda noche, la joven fue paciente. No intentó acercarse hasta que él se rindió por completo y evitó acostarse hasta que él estuvo preparado. En el transcurso de la segunda noche, ella lo visitó 3 veces a intervalos regulares y lo mismo hizo la noche siguiente, despertándolo cuando era necesario. Cada vez el proceso tomaba más tiempo, inevitablemente, puesto que el cuerpo del hombre ya estaba saciado. Sin embargo, eso no la detuvo. Ella lo tenía completamente a su merced. Lo examinaba con atención mientras lo acariciaba y estimulaba para aumentar su excitación. Sus manos recorrían todo su cuerpo, pero se concentraban especialmente en su entrepierna. Su masculinidad parecía fascinarla. Lo acercaba a su rostro y exhalaba sobre él, pero nunca llegó a cumplir la promesa que le había hecho la primera noche, pues no era necesario. La mera idea
de que podía llevarlo a cabo lo afectaba tanto como si la experiencia estuviera ocurriendo realmente. Y él no podía evitarlo, no podía detenerla. No estaba en condiciones de frenarla con una mirada o de infundirle temor. Ella lo utilizaba, lo agotaba y ya no mostraba el más mínimo remordimiento. No tenía la más mínima compasión. Oh, cuánto anhelaba cobrar venganza, Dios mío. Era el único pensamiento que ocupaba su mente en el tercer día. ¿Qué la haría si alguna vez lograba capturarla? Le sorprendía y sobre todo le enfurecía pensar en cómo había contemplado la idea de ofrecerle un hogar el primer día que la vio. Sí, sin duda le daría un hogar, pero en su mazmorra. Sin embargo, antes de eso, debía hacerle pagar. No, primero debía encontrar la forma de escapar. Dime tu nombre. Fue la primera vez que le habló a Karen. Ella lo observó con cautela mientras le ofreció otra cucharada del guiso de cordero. No es necesario que lo sepas. Mujer, mis hombres te encontrarán. Si deseas sobrevivir a la destrucción que traeré a este lugar, te aconsejo que colabores conmigo ahora. Ella se atrevió a burlarse. Tus hombres. Estabas solo cuando te capturaron. No, estaba con mi escudero Mark. ¿Sabías que lo mataron? Habló con un tono tan frío que Karen de repente tuvo miedo, a pesar de que él estaba atado. Luego se mofó de sí misma y de él. ¿Tal vez insinúas que eres un caballero? Imposible, aseguró moviendo la cabeza. Ordenaron traer a un villano. ¿Crees que no saben la diferencia? Él no hizo ningún intento por convencerla de lo contrario. Mis hombres se adelantaron. Debía reunirme con ellos la mañana siguiente. ¿Crees que continuarán el viaje sin mí? Me parece que tu historia es muy interesante. Pero, ¿por qué me dices esto?, preguntó Karen. Suéltame. Ah, buen intento. Ella le miró sonriente. Pero no es necesario que me cuentes mentiras. Aun cuando yo tuviera la llave para liberarte de estas cadenas, no la usaría, al menos hasta que mi dama consiga lo que necesita de ti. Karen no quiso mencionar que Candy ya le había solicitado encontrar la llave. Sin embargo, hasta ese momento no había tenido suerte en sus intentos y no quería que el cautivo albergara falsas esperanzas, una postura que compartía con Candy. En esta ocasión, la alimentación llevó más tiempo porque el hombre no estaba dispuesto a colaborar. El prolongado intervalo permitió que las marcas rojas que la mordaza había dejado en sus mejillas comenzaran a disiparse. Karen se dio cuenta cuando se inclinó para cubrirle de nuevo la boca, y la visión de la cara del prisionero sin esas marcas la provocó un escalofrío. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué expresión tan cruel!, murmuró, más para sí misma que para él. No se había percatado de eso hasta ahora. Terry no necesitaba que se lo recordaran. Era precisamente por eso que sus primeras esposas lo habían temido. En cambio, la mujer de cabellos dorados debería haberse sentido atemorizada como todas las demás y por lo tanto haberse mantenido alejada de él. La oscuridad de su carácter se reflejaba principalmente en sus ojos, que expresaban intensamente sus pensamientos sombríos, así como en el gesto duro y amargo de su boca, que rara vez se curvaba en una sonrisa. Su expresión era particularmente agria en ese momento, pues sabía que ella no quería ayudarlo. Te conviene recordar que... comenzó a decir, pero Karen le ajustó la mordaza en la boca para interrumpir sus palabras, al mismo tiempo que señalaba indignada. Amigo, de nada te servirá amenazarme. Cumplo órdenes de mi señora, no las tuyas. No me extraña que ella se sienta mal todas las noches cuando se separa de ti. No te habría hecho ningún daño tratarla con un poco de gentileza, ya que ella no tiene más opción que hacer lo que hace. Pero no, eres tan perverso por dentro como cruel por fuera.
Se vio consumido por una ira ardiente al escuchar esas palabras de despedida. Debería sentir lástima por una mujer que lo había violado repetidamente. Debería compadecerse de ella cuando su único objetivo era arrebatarle un hijo. Cuando ella se regocijaba, sí, se regocijaba de que él estuviera a merced de los caprichos de la dama en lugar de ser simplemente otro. ¿Y por qué tenía que ser así? ¿Por qué ella se alegraba cuando otras le temían? Su vida se tiñó de oscuridad a los 16 años. A esa edad, la tragedia lo despojó de todo: familia, hogar, futuro. Solo le quedó su propia vida y un compromiso matrimonial del que no podía escapar. Aquello lo transformó por completo, tanto en su carácter como en su apariencia. La oscuridad que anidó en su alma de igual modo se reflejaba en su rostro. Desde entonces jamás había compartido el lecho con una mujer que al principio no temiese que él pudiera lastimarla de una manera o de otra. Incluso después de la segunda o tercera vez, todavía no confiaban en que él no les infringiese alguna crueldad. Sus dos esposas, esos seres sumisos y tímidos, nunca habían logrado superar el temor que él les inspiraba, pese a que jamás les había dado motivos para ello. Aquellas dos mujeres yacían bajo tierra desde hacía muchos años. Habían sido testigos de la época oscura de Terry, cuando su venganza era el único motor y su mente solo albergaba ideas de destrucción y muerte, sentimientos que ahora resurgían con crudeza. ¿Cómo podía ella sentir alegría? Le producía satisfacción verlo maniatado, sin posibilidad de que la tocara. ¿O era la certeza de su muerte, que ocurriría antes de que le quitaran las cadenas? Aquella era una posibilidad a tener muy en cuenta. Podían asesinarlo allí mismo, en esa cama, sin darle la oportunidad de defenderse, ni siquiera de alcanzar la menor venganza por el daño que le habían causado. Terry no le temía a la muerte. La había buscado incluso en un periodo en el que su vida era tan vacía y miserable que no le importaba si vivía o moría. Y la situación actual no era muy diferente. En verdad, lamentaría profundamente perder la oportunidad que se le había presentado de mejorar su vida con Susana. Pero mucho más que todo eso, lo que iba a lamentar sería la imposibilidad de vengarse de aquellos que le habían causado tanto daño y el peligro inminente para su propia vida. Por eso, su sorpresa fue mayúscula el día siguiente, cuando Karen apareció no solo con comida, sino con ropa y la llave para liberarlo de los grilletes, siguiendo la orden de su señora. Al escuchar sus primeras palabras, Terry se sintió desconcertado. «Es una suerte que haya encontrado la llave», dijo Karen, quitándole la mordaza. «Mi señora desea que te vayas ahora, mientras su hermano está en el pueblo contratando mercenarios. Yo me encargaré de convencerlo de que tu semilla ha agarrado, pero eso no quiere decir que no te perseguirá». ¿Su hermano? Repitió Terry, recordando al hombre y sus celos. Diría que no es su hermano de sangre. «No, ni una gota de sangre comparten, gracias al cielo», exclamó Karen, sin apartar la vista de su labor, mientras liberaba a Terry de las cadenas con diligencia. ¿Y si mi semilla no prosperó? ¿Otro hombre usurpará mi lugar en este maldito lecho? Señor, tal incertidumbre no debería preocuparle. Entonces dime por qué necesita un hijo. Y mi hijo. Tengo derecho a saber eso al menos. Karen se sorprendió, ya que daba por sentado que Candy le habría explicado la situación. Se encogió de hombros y respondió: «¿Para qué? Para apoderarse de este lugar. Se unió en matrimonio con el anciano señor de Crental, pero él exhaló su último aliento el mismo día que te capturaron. Y ahora dirán que el niño es suyo». ¿Cómo no lo había adivinado? Simple y pura avaricia. Crental era un feudo de importancia que abarcaba incluso el pueblo. Desde allí, Terry había divisado la torre de Crental, pero la evitó porque no quería propiciar un encuentro con el señor del lugar para no tener que verse obligado a justificar su presencia en la zona.
Probablemente su escolta, de unos 20 hombres, le habrían ordenado continuar adelante. Todo lo que Terry precisaba aquella noche era una cama y un baño, facilidades que podría encontrar en cualquier otra posada. Desafortunadamente, no había considerado la posibilidad de toparse con una esposa ávida y codiciosa, decidida a mantener lo que había obtenido mediante su matrimonio a cualquier precio. Karen se distanció de Terry al caer ruidosamente al suelo la última cadena. Él bajó con cuidado los brazos, sintiendo doloridos los músculos tras 3 días en aquella postura forzada. Apretó los dientes para soportar el dolor. De igual modo, encontró extraño tener la boca libre sin la mordaza. No obstante, no esperó a que el dolor en los hombros cediera antes de tomar las prendas que ella le había traído. La túnica era de una calidad ínfima, impropia incluso para el villano más ruin. Además, desprendía un hedor nauseabundo. Sin embargo, le cubría los hombros y una pequeña porción de los brazos, aunque resultaba un tanto escueta. Lo mismo ocurría con las toscas calzas, roídas por la polilla y deshilachadas, que apenas le llegaban a los tobillos. El calzado, hecho de simple lienzo, al menos le cubría los pies. Un delgado cinturón de cuero completaba el atuendo. No mencionó palabras sobre las deplorables vestimentas. Apenas se las puso, un único pensamiento ocupó su mente. ¿Dónde está ella? No, replicó Karen, retrocediendo hacia la puerta. Si tratas de hacerla daño, daré la alarma. Solo deseo hablar con ella. Mientes, lo veo en tus ojos. Me pidió que te ayudara a escapar, pues no quiere que tu muerte recaiga sobre su conciencia. Pero no desea volver a verte. Si regresas aquí, Lord Neil te matará. Es así de sencillo, así que decide y vete de aquí. Él la observó detenidamente, debatiéndose entre el deseo de ponerle las manos encima a la mujer que posiblemente llevaba a su hijo y el anhelo de libertad. Terry desconocía la cantidad de oponentes con los que tendría que enfrentarse si Karen alertaba a los demás. Por lo tanto, tomó una decisión. Muy bien, pero necesitaré una espada, mi caballo. Has perdido el juicio, contradijo Karen. Te irás tal y como estás, y así no llamarás la atención. Los hombres que te capturaron se apoderaron de todo lo que tenías, no lo dudes. Ahora ven, te llevaré por la puerta trasera. El tiempo apremia. Él la siguió, pero observó cuidadosamente todo lo que sucedía mientras ella le sacaba de la fortaleza. Casi cambió de opinión al notar el escaso número de hombres alrededor, aparte de los criados. Aunque las defensas eran sólidas, no había suficientes guardias para protegerlas. No le sorprendía que el hermano de la dama estuviera contratando hombres. Era consciente de que Crental era vulnerable a ser ocupado en cualquier momento, y estaba decidido a regresar en menos de una semana para demostrarlo.